Buenas noches, vamos a empezar nuestra segunda práctica de Excel. Esta práctica está sobre todo enfocada a que mostremos las funcionalidades para poder crear algunas macros. Así que bueno, vamos a empezar sin más preámbulo para que sea un video bastante rapidón. Tenemos como fundamento, bueno, la hoja para hacer facturas o el libro de Excel que tenemos para hacer facturas que hicimos con el video anterior. No tenemos, bueno, una sección de encabezado donde yo puedo capturar la clave del cliente, que la información del cliente se despliegue en este lado, la clave de los productos, que los productos se desplieguen en este lado, pueda yo capturar las cantidades que quiere el cliente y esto me puede hacer los cálculos sobre la información que está aquí en la forma. ¿Qué vamos a querer hacer? Bueno, vamos a hacer varios puntos en este video. Primero, entonces, como veíamos, yo puedo aquí capturar una clave de cliente, ¿no? Esto lo que hace es traerme la información como tal de la tabla de clientes. Cuando yo metí la clave C002, me despliega la información de ese registro, ¿sale? De igual manera, lo mismo que en la parte de los productos, yo puedo poner un producto y entonces va y me busca y me trae la información de mi tabla de productos, ¿no? ¿Listo? Y así funciona. Y aquí yo podría poner entonces la cantidad y con base en eso, bueno, se hacen los cálculos correspondientes para poder hacer mi factura. ¿Qué quiero hacer en esta ocasión? Imagínate que aquí en la cantidad, si yo en lugar, por algún error le metiera letras, ¿qué va a pasar? Pues claramente los valores que va a calcular la forma no van a ser los adecuados. Podemos nosotros validar justamente que la información que se ingrese en estos campos o en cualquier campo tengan cierto formato o que sean de cierto tipo. En este caso vamos a seleccionar, si te fijas, todas estas celdas y vamos a irnos a la pestaña de datos, ¿no? Aquí en la pestaña de datos, a la parte que dice validación de datos, le damos clic y entramos a la opción de validación de datos. Esto nos despliega un cuadro de diálogo en donde podemos nosotros especificar cuál es el criterio de validación para esas celdas. En el caso de nosotros, queremos que se metan solamente números enteros. Puedo decir que sean números enteros entre dos límites, que no estén entre una cierta lista de números enteros. Ya no sé, puedo establecer diferentes criterios. En el caso de nosotros ahora vamos a ponerle que sean números enteros mayores que cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque queremos justamente poder capturar los valores para una factura. Vamos a darle a aceptar. ¿Qué pasa? Entonces, si yo ya empiezo a meter texto aquí, cuando yo ingreso el valor, que Excel me va a enviar un mensaje de error justamente, en donde me dice solamente se pueden introducir estos datos en esta celda. Entonces, si te fijas, yo ya puedo evitar que haya datos en la celda que no sean los adecuados. ¿Okay? Ahora, podemos personalizar incluso el mensaje que se despliega. Voy a volver a seleccionar estos datos, estas celdas, perdón, nos vamos a validación de datos, ahí está lo que ya habíamos seleccionado. Puedo cambiar entonces el mensaje de error incluso y ponerle aquí, por ejemplo, introduzca solamente números enteros mayores a 0. Damos clic en aceptar. ¿Qué pasa si meto otro valor? Aparece el mensaje de error que yo le configuré. ¿Okay? Adicionalmente, podían ver que había otra opción, igual ahí mismo, nueva validación de datos. En la parte de mensaje de entrada puedo incluso poner que se muestre un mensaje a la entrada de la celda y que le pongan, justamente le oriente con una ayuda visual al usuario para que sepa qué tiene que meter ahí desde el inicio y le ponga números enteros mayores a 0. Voy a poner aquí reglas de validación como título de la ventana. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo me pongo en una de estas celdas, me aparece justamente el mensaje que me dice reglas de validación, números enteros mayores a 0. Entonces yo ya sé, desde ahí le estoy diciendo al usuario cuál es la información que tiene que introducir a fuerza. Entonces, como pueden ver, es una herramienta bastante útil para evitar errores cuando yo esté trabajando. Es un ejemplo de validación de datos. Vamos a hacer un ejemplo, otro tipo de ejemplo para otro tipo de validación. Voy a insertar un par de filas. Entonces, bueno, seleccioné aquí dos filas como tal de Excel. Le voy a dar clic derecho, le voy a decir insertar para que me inserte dos filas más. Quiero borrarle todos los formatos ahí. Voy a copiar, me voy a inicio. En cualquier celda voy a copiar los formatos. Y se los voy a aplicar a estas celdas de aquí para que estas no tengan formato. Voy a copiar el formato de aquí arriba, igual aquí con la brochita de copiar formato.
lo único que voy a copiar son los formatos. Entonces los aplicamos aquí. Listo. Y aquí lo que quiero es abrir un espacio para capturar ahí información sobre los vendedores, el vendedor de cada factura. Voy a ponerle aquí vendedor, con el mismo estilo que tengo en el encabezado. Y aquí lo que yo quiero es meter los datos de diferentes vendedores. Yo podría meter diferentes datos, pero lo que yo quisiera es meter los datos siempre iguales. Entonces yo quiero que más bien, en este campo, en lugar de que el usuario capture información, yo quiero que más bien de una lista pueda desplegarse una lista desplegable para que seleccione cuál es el valor que va a ir aquí. Para esto voy a hacer una lista de vendedores, me voy a ir a la ficha de tablas y aquí en estas tablas vamos a crear otra tablita en donde vamos a ponerle vendedor y vamos a ponerle diferentes nombres de vendedores, no sé, Juana Jiménez, Roberto Lara, Jocelyn Hernández, Jimena Robles, ¿no? Rodrigo Rosas, ¿no? Puse diferentes nombres de vendedores. Voy a tener mi diferente lista. Voy a seleccionar estos nombres y vamos a ponerle un nombre con nuestro cuadro de nombres. Esto lo aprendimos en la práctica pasada. Aquí en el cuadro de nombres vamos a ponerle un nombre a esta lista. Vamos a ponerle lista V, de lista de vendedores. Lista V. ¿Listo? Nos vamos a ir a facturas y de nuevo nos vamos a posicionar en esta celda que es donde queremos que se valide esta selección de datos. Vamos a irnos a la ficha de datos, validación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En la configuración le vamos a decir que lo que queremos es que el valor que se introduzca ahí sea de una lista. Y podemos incluso decirle que sea de una celda con lista desplegable. Si le ponemos esto, si no le ponemos esto, vamos a tener que capturarlo. Si le ponemos celda con lista desplegable, entonces se va a desplegar una lista para que tú selecciones el valor exacto que quieres usar. En origen, vamos a ponerle igual a lista V. ¿Listo? Y le damos clic en aceptar. ¿Qué le pasó a nuestra celda? Como podemos ver de este lado, se le puso ahora una pequeña flechita para abajo. ¿Por qué? Porque ahora los valores que voy a introducir en esta celda, si te fijas, no puedo meterle texto, me manda el error, me dice valor no válido. Pero si yo le pico en la flechita para abajo que tiene ahí, aparece la lista que le asocié y entonces yo ya puedo simplemente seleccionar el valor que quiero para que se llene en la celda. ¿Se fijan? Entonces esto sirve mucho también para facilitar la captura y evitar errores. Muy bien. Puedo incluso, de nuevo igual nos volvemos a ir a validación de datos, vamos a ponerle, en el mensaje de error vamos a ponerle explícitamente cuál es el error. Le ponemos seleccione únicamente un valor de la lista desplegable. Aceptar. De manera que si alguien pone aquí algo diferente, le va a decir selecciona únicamente un valor de la lista desplegable. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, bueno, con esto vimos un poquito de la herramienta de validación de datos, que también era una herramienta adicional que deberíamos de ver. Por último, antes de avanzar con las macros, vamos a ver el tema de proteger las hojas. ¿Se acuerdan? Hablamos alguna vez que las diferentes celdas de Excel, si yo me voy a ver el formato de celdas, la última pestaña del formato de las celdas es el que indica proteger o no proteger las celdas. Por default, todas las celdas aparecen con esta palomita en el cuadro que dice bloqueada. Eso quiere decir que cuando yo proteja un libro, todas las celdas van a bloquear, es decir, se van a proteger y no las voy a poder cambiar. En el caso de nosotros, yo quisiera proteger todas las celdas en donde ya pusimos fórmulas, porque yo no quiero que se puedan cambiar. Pero sí quiero que introduzcan, por ejemplo, el usuario información para el cliente, que introduzca información para los productos, para las cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar estas celdas, la celda C2, por ejemplo. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a la pestaña de proteger y le vamos a decir que esta no va a estar bloqueada. De igual manera, la de vendedores, lo vamos a hacer el mismo procedimiento, le desbloqueamos la celda. Igual para las claves de producto, no va a estar bloqueada. Igual para las cantidades. ¿Listo? Formato de celdas y no va a estar bloqueada. Ahora fíjate muy bien. Vamos a irnos a la pestaña revisar.
Y en esta pestaña le vamos a dar clic en el link de proteger hoja. Bueno, esto es para proteger solamente hoja, podría proteger el libro completo, lo voy a hacer ahorita solamente con la hoja. Le voy a poner proteger hoja. Con esto, yo podría incluso establecer una contraseña para proteger la hoja y para que solamente pudiera yo desprotegerla. Le voy a poner de contraseña 1, 2, 3, 4. Vamos a darle clic en aceptar. Me va a pedir que le repita la contraseña 1, 2, 3, 4. Aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya está protegida esta hoja. Si yo quiero cambiar la información, si te fijas me dice, está protegido, no se puede hacer, tengo que desproteger la hoja para poder hacerlo. Sin embargo, en las celdas en donde yo le quité la palomita en la celda de bloqueada, ahí yo sí puedo cambiar la información. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo a esas celdas en particular les dije, en esas celdas sí se puede cambiar la información. ¿Sí? En esas celdas sí se puede cambiar la información. Entonces ya vimos cómo puedo yo proteger las hojas y las otras celdas, las que sí están bloqueadas, no puedo hacerles ningún cambio. Voy a desproteger la hoja de nuevo. Para desprotegerla me va a pedir la contraseña. Ya habíamos dicho que la contraseña iba a ser 1, 2, 3, 4. Aceptar, y entonces ahora ya puedo nuevamente cambiar los elementos de mi hoja. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de las macros. Las macros son una manera en la cual con Excel fácilmente puedo yo ciertas tareas repetitivas o tareas que hago con mucha frecuencia, puedo automatizar la ejecución de estas tareas como si fuera yo un programador, aunque no tengo que tener nada de conocimientos de programación para hacerlo. Simplemente le tengo que enseñar a Excel cómo es que quiero que se haga la tarea para que él la pueda hacer cada que yo se lo pida. Para poder trabajar con macros vamos a necesitar dos cosas. La primera es que tenemos que habilitar el trabajo con macros. Para esto, si no está habilitado, si tú no ves que aquí arriba, así como está la pestaña inicio, insertar, diseño de página, etcétera, si no está una ficha que se llama desarrollador, vamos a irnos a el menú de archivo, a la parte de opciones, y vamos a hacer que se despliegue la ficha de desarrollador. Aquí en Excel nos vamos a ir a la parte que dice personalizar cinta de opciones. Con esto puedo cambiar la cinta de opciones que aparece justamente en mi barra de herramientas. Y aquí en pestañas principales voy a buscar la que se llama desarrollador, ya la vieron de este lado. Le voy a poner una palomita y le voy a dar clic en aceptar. Con esto, si se fijan, aquí en la parte de arriba, en la barra de herramientas ya aparece la pestaña de desarrollador. Entonces ya voy a poder grabar macros. Para grabar macros es algo muy sencillo, pero el primer consejo que te tengo que dar para grabar una macro es que primero escribas en una hojita de papel el script de qué quieres que haga la macro, o incluso los pasos los tengas bien anotados, para que los hagas de una buena vez y no te equivoques. En el caso de nosotros, por ejemplo, quiero hacer una pequeña primera macro, muy sencillita, que lo que haga es que cuando yo termino de hacer toda mi captura de esta factura, por ejemplo, yo pueda limpiarla para capturar la que sigue, es decir, que yo pueda borrar el cliente, borrar los productos, borrar las cantidades, colocarme otra vez aquí y tener una factura en blanco para poder capturar la siguiente. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a grabar esta macro. Pues fíjense bien lo que vamos a hacer. Me voy a colocar aquí en esta celda, voy a darle grabar macro. Cuando yo le dé grabar macro, a partir de ese momento todas las acciones que yo haga se van a grabar en Excel. Entonces, justamente a partir de que yo le dé grabar macro, lo que voy a hacer es hacer esta tarea que vivimos de vaciar las celdas que tienen valores y regresar a la primera celda. Y esa va a ser mi macro que se va a llamar limpiar pantalla o limpiar factura. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic en grabar macro. A partir de ahí me va a decir cuál es el nombre de la macro. Le voy a poner ahí limpia pantalla. Puedo ponerle incluso un método abreviado. Le voy a poner que yo sea control y shift y mayúsculas. Digo, y la letra P, control mayúsculas P. De manera que después, si yo pongo control mayúsculas P, se va a ejecutar la macro que voy a guardar. Incluso puedo ponerle una pequeña descripción y le puedo poner esta macro. Sirve para borrar los valores introducidos por el usuario en la factura. Le voy a dar clic en aceptar y a partir de ese momento se va a empezar a grabar la macro. ¿Listos y listas? Entonces le damos clic en aceptar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a esta celda y voy a borrar su contenido.
Me voy a ir también aquí y voy a borrar su contenido. Me voy a ir a los productos, a todos, porque podría ser que la factura tenga más, entonces voy a borrar el contenido de esos productos, igual que a todas las cantidades, y voy a borrar su contenido. Y por último, me voy a regresar a la primera celda. Voy a darle clic aquí en detener grabación. Y si se fijan ahí ya terminamos de grabar nuestra macro. Esto, le voy a dar clic aquí en donde dice macros, para que vean esto que genera. Finalmente esto lo que genera, ahí está mi macro de limpia pantalla. Vamos a hacer, quiero yo ver la información de cuál es el código que generó esto. Le voy a dar clic en modificar. Entonces mira, esto es lo que grabó Excel. Estas son las acciones que grabé. Si te fijas, Excel generó todo el código para hacer las acciones que yo hice realmente. Nada más que tú no conoces este lenguaje de programación, entonces tú no lo hubieras podido escribir como tal. Bueno, Excel escribió este lenguaje de programación porque entonces ya tiene las instrucciones para hacer lo que tú definiste que se tiene que hacer para limpiar las pantallas cada vez que lo necesites. Lo voy a cerrar. Entonces fíjense bien, vamos a probar nuestra macro. Vamos a poner aquí un cliente, 001. Vamos a poner un vendedor o vendedora, ¿no? Vamos a poner un producto, B1092, hemos estado trabajando, ¿va? Vamos a ponerle cierta cantidad, 25. Entonces ya tenemos ahí una factura. Vamos a ejecutar nuestra macro. Dijimos que para ejecutarla dábamos Control, Shift y la letra P. Control, Shift y la letra P. ¿Te fijas? Se ejecutó mi macro. Fue transparente. Voy a darle deshacer, ¿sí? Bueno, no se puede deshacer. Vamos a volver a repetir la ejecución para que lo veas. Lo hice yo a través de las teclas Control, Shift y P. No lo puedes ver claramente. Vamos a correr la macro de otra manera. Voy a ponerle igual C-001. Vamos a llenar otra vez la forma. Entonces fíjate bien, también me puedo ir aquí a macros. Ahí va a aparecer la lista de mis macros y le puedo poner ahí ejecutar macro. Le voy a dar clic en ejecutar y le ejecutó. Entonces, como puedes ver de manera muy sencilla, yo puedo estar ejecutando ya estas tareas. Ahora, puedo hacer otra cosa. Aquí mismo en la ficha de datos, la ficha de desarrollador, yo puedo ir aquí donde dice insertar y como tal insertar un control. Voy a insertar un botón. Fíjate bien, voy a dibujar un botón aquí, tal cual. A este botón le voy a decir, puede ser para que yo lo asocie a otra macro. Aquí como yo ya tengo la macro, le voy a decir, ese botón va a ejecutar la macro que creamos, la de limpia pantalla. Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar clic derecho a este botón para cambiar el texto del botón y le voy a poner, voy a borrar lo que está ahí, le voy a poner nueva, o bueno, limpiar. ¿Listo? Y listo. Entonces ya tenemos un botón que se llama limpiar, al que ya le asociamos la macro que creamos. Entonces ya más fácil incluso, si yo ya tengo aquí información, fíjate, le doy clic en limpiar, se ejecuta mi macro. Entonces bastante fácil, ya automatizamos, por ejemplo, el proceso de limpiar. Vamos a hacer una segunda macro para poder demostrar esta funcionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos un campo que se llama folio, que no hemos trabajado con él para nada. Yo quiero que se vaya generando un folio nuevo para cada factura, cada que yo guarde una factura. Entonces, por ejemplo, para esto voy a irme a la ficha tablas. Lo que voy a poner es aquí poner un folio actual y después en la otra columna un folio siguiente. Esta es una implementación que se me ocurre a mí para poder controlar los folios. Voy a decir que el folio actual es el 1000 y aquí en folio siguiente le voy a poner que esto es igual a el folio actual más 1. ¿Listo? Sencillo, parece algo lógico, ¿no? Bueno, acá en la hoja de facturas, es más, incluso a esta de folio actual, vamos a bautizar esa celda también incluso como folio actual. ¿Ok? Listo, en mi cuadro de nombres. ¿Qué voy a hacer? Que aquí en facturas le voy a decir que en folio, lo que me ponga aquí sea folio actual. Entonces, ¿qué pasa? Va a poner el folio automáticamente. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que ahora, cuando yo ejecute una macro, el folio claramente se incremente, ¿cierto? Entonces vamos a grabar una nueva macro. ¿Se acuerdan? Vamos a la ficha de desarrollador, a grabar macro, le damos clic en grabar macro, vamos a ponerle nombre a la macro, vamos a decirle incrementa guión bajo folio, le puedes poner el nombre que tú quieras, eso va a ser para mí control
mayúsculas y F, ¿no? Y le voy a poner incrementa el folio, aceptar. Y entonces ya empezó a grabar la macro a partir de ahora. ¿Listo? Incluso tú puedes ver aquí en la parte de abajo que está un cuadrito que dice se está grabando una macro. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a la ficha de tablas. Voy a copiar el folio siguiente, le voy a dar clic derecho, le digo copiar. Me voy a regresar a ese folio actual y voy a pegar esos valores. Le voy a dar clic derecho y le digo pegar valores. Entonces, si te fijas, el folio actual cambió a 1001. Claramente esta celda que es calculada cambia a 1002. Y entonces, ¿qué le pasa aquí a la factura? Pues ya colocó el siguiente folio que es el 1001, ¿cierto? Entonces voy a darle detener. Aquí puedo darle detener para grabar la macro o aquí en detener grabación como lo hicimos la vez anterior. Clic y ya se tiene la grabación. Entonces ya tenemos nuestra macro que incrementa los folios. Vamos de nuevo aquí a macros para que lo veas cómo funciona. Vamos a seleccionar incrementa, bueno, incrementa folio, le pusimos. Ahorita lo cambiamos. Y vamos a ponerle ejecutar. Fíjate bien, quiero que cada que yo ponga ejecutar, veas cómo va cambiando el folio acá. Entonces le voy a dar ejecutar. ¿Ya cambió? ¿Viste? Otra vez macros, incrementa folio, ejecutar. ¿Ya viste? Entonces si te fijas ya creamos una pequeña macro que lo que me puede estar haciendo es incrementar mis folios. ¿Listo? Ok. De igual manera podríamos poner un botón como lo hicimos con limpiar, ¿sale? Pero bueno, ahorita simplemente tenemos aquí esta que limpia los folios. A lo mejor después podríamos modificar esta de limpiar para que también nos limpiara el folio, pero bueno, no, eso ya son mejoras que a lo mejor después tú podrías hacerle. Bueno, ahora vamos a hacer una macro un poquito más grande que va a utilizar un poquito de funcionalidad de la que ya hemos venido haciendo en las macros anteriores. Vamos a crear una macro que lo que nos haga sea que cuando yo le dé, que guarde la factura, que guarde la información de la factura, las cantidades que están acá, en una hoja que se llama ventas, para que yo tenga ahí todo un informe de ventas que después pueda explotar para otras funcionalidades de Excel que les voy a mostrar. Entonces, vamos a crear, muchachos y muchachas, una hoja nueva. Aquí la creamos ya. Vamos a ponerle a esta hoja ventas. Enter. Este va a ser una hoja, vamos a ponerle un colorcito a la pestaña. Y entonces aquí yo quiero poner un informe de ventas. Voy a inventar que yo lo que quiero es que este informe tenga, por decir algo, va a tener primero la fecha, ¿no? Después le voy a poner que tenga el mes en el cual se ejecuta la venta. Quiero que tenga el folio de la venta. Quiero que tenga el nombre del cliente. Quiero que tenga la clave del cliente. Quiero que tenga el vendedor, ¿no? ¿Quién vendió esto? Y quiero después que tenga, por ejemplo, ya todos los datos que tenemos aquí abajo, ¿no? Del subtotal, los descuentos, todo esto. Entonces voy a seleccionar todos estos títulos. Le voy a dar clic derecho, copiar. Y ahora fíjense bien, les voy a enseñar una opción diferente de copiado. Aquí me voy a posicionar, le voy a dar en la ficha de inicio, pegar. Pero voy a hacer un pegado especial, así que voy a ir aquí a pegado especial. Fíjense bien, yo lo que quiero pegar son solamente los valores, es decir, los nombres de las etiquetas. Pero aparte lo quiero transponer. ¿Transponer qué quiere decir? Si se acuerdan, todos esos títulos estaban uno tras otro de manera vertical. Yo ahora lo que quiero es que se copien de manera horizontal. Le voy a dar clic en transponer y vean qué es lo que sucede. Listo, ya los pego, pero los títulos que yo tenía de manera vertical, me los pego ahora de manera horizontal. ¿Ok? Entonces, esto va a ser como yo quiero mi formato. Voy a seleccionar el título y la primera línea, el primer renglón. Le voy a dar formato como tabla para que realmente se cree como una tabla. ¿Listo? La tabla tiene encabezados. Aceptar. Ahí está. Entonces ya tengo esto como una tabla. Voy a hacer algunas cosas más para esta tabla. Por ejemplo, aquí en mes vamos a utilizar de nuevo una función de fecha y hora para practicar lo visto en la práctica pasada. Voy a usar una función de fecha y hora que se llama mes. Le voy a poner igual a mes. Mes lo que hace, aquí dice, devuelve el mes, un número entero de 1 a 12 para la fecha selección. Entonces le voy a decir mes, abro paréntesis, mes de lo que venga en el campo de fecha. Cierro paréntesis y le doy enter.
Ahorita me da 1. Bueno, por default, si no le estoy dando información, me da 1. Vamos a modificar tantito mi fórmula. Vamos a ponerle también una condición. Vamos a ponerle, por ejemplo, sí, abro paréntesis. Aquí me dice, sí, prueba lógica. Entonces, ¿qué prueba lógica quiero hacer? Lo que yo quiero es que si la fecha no viene nada, entonces no le ponga mes. Si sí tiene algo, entonces que le ponga la función de mes. Entonces vamos a ponerle si este campo, esta columna, la de fecha, es diferente de blancos, ahí abro y cierro comillas, coma, si es diferente de blancos, es decir, si sí viene una fecha, entonces, ¿qué le estoy diciendo que haga? Perdón, aquí me equivoqué. Le estoy diciendo que me ponga lo que habíamos dicho, que utilice la función mes para la fecha. Ahora le voy a dar coma, le voy a decir qué es lo que vas a hacer si no sucede esta condición. Si no sucede esta condición, le voy a decir que no le ponga nada. Abro y cierro comillas para decirle que ponga una cadena vacía y le cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, bueno, ahorita como no tiene una fecha, no aparece nada. Cuando yo le ponga aquí una fecha, vamos a ponerle, por ejemplo, 17 de diciembre del 96. Es el cumpleaños de mi hijo, de mi primer hijo, la fecha en la que nació. Si te fijas, entonces ya la función mes, ¿qué hace? Como ya tiene un valor acá, entra la segunda parte de la fecha, es diferente de blancos, entonces va a ejecutar a traerme el mes de la fecha. ¿Listo? Ok. Bueno, voy a borrar esta fecha de acá y listo, ya tenemos esta parte aquí. Igual, el nombre cliente, claramente podemos hacer una función buscar B de las que ya conoces con este campo de acá. Vamos a poner aquí un nombre cliente que va a ser si igual a si, de nuevo, vamos a poner una condicional, si clave cliente de allá de ladito es diferente de blancos, ¿no? Entonces que haga un buscar B, ¿no? Buscar B. Esto lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ya estas funciones las vimos en la práctica pasada, entonces no voy a tener demasiado porque esto ya lo viste en el video pasado y si no puedes volver a ver el video pasado para buscar el detalle de cómo funcionan estas funciones en particular. Entonces buscar B de quién? Pues buscar B de buscar B de la celda E2, ¿no? Buscar B de E2, ¿no? Bueno, ni siquiera se llama E2, se llama entre corchetes clave cliente, porque esto es de uno de los campos de la columna, ¿no? Clave cliente. ¿Listo? Coma. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar en mi tabla de clientes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Clave cliente, no. Se llama cliente en mi tabla, ¿no? Coma. En el indicador de columnas me va a traer el nombre, que era el segundo campo. Y ya decimos que es una búsqueda exacta, ¿cierto? Esto ya lo vimos en el pasado. Ahora, le voy a poner una coma y en el valor si falso, entonces de nuevo, igual le voy a poner una cadena vacía en el caso de que no se cumpla la condición. Entonces le voy a dar enter. Entonces, bueno, ahorita claramente no me está poniendo nada. ¿Por qué? Porque clave de cliente, el campo que está aquí, es igual a una cadena vacía. Si aquí este campo tuviera, vamos a ponerle un cliente 001, ¿qué hace? Pues agarra y me hace la función buscar B y trae el dato, ¿cierto? Ok, listo. Entonces ahora sí, vamos a hacer ya lo que queremos que haga nuestra macro. Entonces queremos que cuando le demos clic al botón para crear nuestra macro, toda la información de esta factura venga y se guarde en esta tabla y se ordene esta tabla. Y queremos que después se limpie esta pantalla y se genere un nuevo número de folio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a grabar la macro para poder hacer esto. Entonces voy a crear una factura ahorita. Vamos a ponerle, por ejemplo, una de ejemplo para que veamos cómo vamos a poder ir haciendo esta macro. ¿Listo? Vamos a seleccionar a un vendedor o vendedora. Vamos a ponerle otro producto. Que sean 120 piezas. Otro producto B1091. Que sean otras 100. Vamos a ponerle otro producto. El B192. Y que sean otras 50. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Que cuando le demos clic para guardar, para ejecutar nuestra macro, esta información se guarde en la ficha de ventas. Entonces vamos a empezar a grabar nuestra macro. Ya saben, nos vamos a la pestaña de desarrollador, nos vamos a grabar macro. ¿Cómo le vamos a poner esta macro? Vamos a ponerle
guarda guión bajo venta, ok. Voy a ponerle que eso es control mayúsculas K, ¿no? Y le voy a poner aquí una descripción a la macro. Esta macro guarda la factura actual en las ventas, coma, limpia la factura e incrementa el folio. Entonces todo eso es lo que va a hacer esta macro. Cuando le demos clic en aceptar vamos a hacer esas tareas. Listo, entonces vamos a darle clic en aceptar. Entonces el primer campo que tengo en mi reporte es la fecha. Entonces voy a venirme a este campo, le voy a dar clic en copiar, me voy a ir a la tabla de ventas y, perdón, antes de eso voy a darle escape. Lo primero que voy a hacer más bien es aquí, me voy a ir aquí a mi tabla de ventas, voy a darle clic derecho y le voy a decir que inserte una fila arriba de la tabla. Para insertar en una fila nueva las ventas que vayamos insertando y que la tabla vaya creciendo conforme insertamos nuevas facturas. Ahora sí, me voy a ir a facturas, copio la fecha, voy a traerla y la voy a pegar en el campo de fecha de la nueva fila que introducí. Le voy a poner que pegue los valores solamente. Luego voy a copiar el folio. Copiar. Pego el folio, igual valores. ¿Listo? Luego voy a copiar el cliente. Copiar. Me vengo a ventas, a clave de cliente y pego los valores. ¿Listo? Luego voy a copiar el vendedor. Igual facturas. Voy por el vendedor, copiar, vengo a la de ventas, me voy al campo de vendedor, clic derecho, pego los valores, ¿no? Otra vez, ahora voy a pegar los datos de las cantidades de la factura. Me voy a ir acá, copio todos estos valores que son los que voy a pegar, clic derecho, copiar, y me voy por último a ventas. Voy a hacer un pegado especial, ¿se acuerdan? Y a transponer estos valores. Entonces, fecha inicio, pegar especial. Y le voy a decir que pegue solamente los valores y que los transponga. Que te acuerdas que me los va a poner los verticales en horizontal. Ahí está. Y por último, voy a ponerle, bueno, después vamos a checar los formatos de estos valores para que los pongamos igual en porcentaje y en moneda. Esto nos faltó, ahorita lo vamos a hacer para que nos quede bien. Y por último, ¿qué es más lo que íbamos a, qué otra cosa íbamos a hacer? Ya guardamos aquí la información. Lo último que vamos a hacer es que nos vamos a poner aquí en la primera celda de la tabla. Vamos a darle en ordenar y filtrar y vamos a ponerle un orden personalizado. Vamos a decirle que nos lo ordene nuestra tabla por fecha y agregamos otro nivel y que nos lo ordene por folio. Aceptar. Entonces ya, con esto ya hicimos que cuando se inserte una nueva fila a la tabla, después ordene la tabla. Regresamos a las facturas. Vamos a hacer que le dé clic en limpiar para que se limpie la factura. Bueno, en este caso no. Vamos más bien a limpiar la factura nosotros manualmente para que también lo haga. Limpiamos la factura, nos regresamos aquí al principio y vamos a cambiar nuestro folio. ¿Se acuerdan? Porque ya vamos a necesitar clic, copiar, clic acá, pegar valores. Porque como ya guardamos ese folio en la tabla de ventas, necesitamos que se incremente al nuevo folio. Que estemos aquí listos y detenemos ahí la grabación de nuestra macro. Entonces, si se fijan, ya hicimos una macro que ya vimos todo lo que nos iba a hacer la macro, nos guarda la factura, limpia la pantalla e incrementa el folio. Vamos a verla funcionando. Antes dijimos que íbamos a corregir aquí lo del formato de estas columnas, ¿va? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí la columna subtotal. Voy a seleccionar la columna completa. Le vamos a dar formato, ya dijimos que de contabilidad, ¿no? Igual la de descuento por monto, vamos a darle el mismo formato. Igual estas de acá, vamos a seleccionar todas estas columnas, les vamos a dar formato de, ya sabemos que es y a las de porcentaje pues vamos a darle formato de %, ¿no? Ahora sí, ya para que nos aparezca bien la información en nuestra tabla. Entonces, si les parece bien, vamos ahora estoy ajustando nada más el ancho de las columnas para que se vea mejor en nuestro reporte. ¿Sale? Ok.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a terminar de ajustar algunos anchos aquí de columnas. Lo que estoy haciendo es darle doble clic en medio de cada columna para que se ajuste al largo necesario para que quepan todos los datos. Entonces vamos a probar nuestra macro, si les parece. Vámonos aquí a facturas, vamos a poner una nueva factura, si les parece, C-005, otro cliente, ¿no? Vamos a hacerle una factura al cliente Alimprac. Vamos a decir que lo vendió Juana. Vamos a decir que vendió 1000 copas. ¿Listo? Entonces queremos ahora que cuando ejecutemos esta macro, esta información se guarde en la tabla de ventas, ordene la tabla de ventas y después nos limpie la factura y nos genere un nuevo folio. Acuérdense que el folio es el 1005. Al terminar la ejecución de la macro deberá ser 1006, ¿estamos de acuerdo? Entonces vámonos a la ficha de desarrollador, macros, seleccionamos nuestra macro de guardaventa y le vamos a decir ejecutar. ¿Qué pasó? Ya hizo todo lo que le pedimos. Si nos vamos a la pestaña de ventas, ya vemos que ahí está la nueva factura, que es esta de Alimprac. Si se fijan está abajo porque aunque lo creé arriba, después la organizó, la ordenó. Y ahí están copiados todos los datos de la factura que habíamos puesto de Alimprac. Y como dijimos, ahora el folio siguiente es el 1006. Vamos de nuevo para que esté más bonita nuestro formulario, a insertar un botón mejor. Aquí le vamos a poner este botón, lo que va a hacer es ejecutar la de guardar venta, aceptar. Vamos a cambiarle el texto del botón y vamos a ponerle que esto es guardar venta. Entonces lo mismo, si tenemos aquí otra venta, C010, no, ese cliente no lo tenemos, C004, ahí está, de administrador y operador de restaurantes. Vamos a decir que igual le vendimos a administradora de restaurantes nuestras famosas copas, que son el único ejemplo que siempre me acuerdo, bueno, la única clave que siempre me acuerdo. Vamos a decir que esto se los vendió otra vez Jocelyn. Le damos guardar venta y se guardó mi venta acá. Aquí está, la de administradora. ¿Listo? ¿Por qué se ven aquí por los numeritos? Porque la cantidad es más grande. Vamos a ampliar el largo de la columna. Ahora sí se ve la cantidad. Bueno, con esto ya pueden ver cómo funciona la aplicación de macros. Hicimos 3 macros muy sencillitas, que fue lo de limpiar la forma, que fue para incrementar los folios, y en este caso la de guardar ventas, que fue para que guardemos las ventas y nos cree una pestaña acá de ventas. Adicional a esto, y ya como último punto de esta práctica, voy a enseñarles cómo utilizar la herramienta de gráficos de Excel. Entonces vamos a decir por acá, vamos a insertar en esta página de las ventas, vamos a seleccionar esta tabla, que es nuestra tabla que tenemos con todas las ventas, y vamos a hacer que nos guarden que nos hagan un gráfico. Voy a darle clic aquí en la pestaña insertar, en gráficos, incluso en gráficos recomendados, porque Excel me puede recomendar algunos gráficos. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí me está recomendando algunos gráficos para esta información. Ahorita estos no me parece que tengan sentido de esta forma. Vamos a nosotros a decir más bien que nos dé otro tipo de gráficos. Yo le voy a decir, yo quiero unos gráficos de barras, ¿sale? Tridimensionales. Listo, vamos a darle clic en aceptar. Ahí me puso algunos. Entonces, fíjate bien, ahí ya me está diciendo de las ventas que yo tengo, por ejemplo, cuánto vendí, bueno, estos son de subtotales, etcétera. Ahorita podemos cambiar estos datos. Pero yo ya puedo ponerle ciertos gráficos. Aquí le voy a poner el gráfico se va a llamar ventas por cliente, por decir algo. Le voy a dar clic acá. Vamos a cambiarle, por ejemplo, seleccionar datos, clic derecho, seleccionar datos, porque yo quiero nada más, no quiero que venga todo, quiero que nada más vengan, lo que quiero que me aparezcan son los puros totales. ¿Sale? Entonces, también todavía me faltó deseleccionar la parte de clave cliente. Entonces ahí está, aceptar. Entonces si te fijas, me va a aparecer un gráfico, por ejemplo, con las ventas de los clientes. Puedo cambiar el tipo de gráfico. Le voy a dar clic derecho, le voy a decir cambiar el tipo de gráfico. Le voy a decir que quiero que sea mejor un tipo de gráfico de pie. Me parece que esto puede reflejar mejor las ventas. Vamos a dar clic en aceptar. Entonces mira,
Ahí me va a decir, por ejemplo, qué participación de las ventas tiene cada cliente. Por ejemplo, vamos a ponerle agregar etiquetas de datos. Entonces, si te fijas aquí que hace este gráfico de pie, me está diciendo, bueno, todo lo que está en gris es lo de administrador y operador de restaurantes. Entonces, administrador ha vendido 597 mil pesos, asociación de condóminos se le han vendido 16 mil, al IMPRAC se le han vendido 59 mil. Entonces, si te fijas, bueno, pudimos incluso también, sobre los datos que se van generando acá, podemos generar una factura más. Vamos a generar otra factura, a lo mejor otra vez para operadora. Vamos a decir que ahora los vendió otra vez Jocelyn. Vamos a decir otra vez nuestras copas. Ahora vamos a venderle 120 copas más. Guardamos la venta. ¿Qué pasó? Que claramente pues nos cambia también nuestro gráfico, ¿verdad? Automáticamente, conforme se van incrementando las ventas aquí en nuestro reporte de ventas, pues también se va a ir moviendo nuestro gráfico. Entonces, bueno, con esto vamos a dar por terminada nuestra práctica número 2. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Voy a hacer un repaso rápido. Vimos el tema de la validación de los datos, ¿cierto? Vimos el tema también de de desproteger las hojas, las celdas, para que cuando yo proteja mi libro, proteger hoja, pueda yo evitar que las celdas que tienen las celdas en las que no quiero que se cambie la información no se cambien. Adicionalmente, lo que hicimos fue agregar algunas macros, unas para limpiar la pantalla, otras para incrementar el folio, otras para guardar la venta. Y por último, con nuestro informe de ventas que se fue generando acá, vimos cómo insertar un gráfico de manera muy rápida. Eso es todo hasta ahora y bueno, nos vemos en una siguiente práctica. Hasta luego.